Hola, buenos días. Pues bueno, vamos a ver el tema hoy de respiratorio desde enfermería comunitaria y bueno, vamos a intentar ser amenos con este tema porque es bastante largo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias son una de las más comunes, sobre todo de consulta médica y de enfermería en los centros de salud, y a día de hoy son una de las que más causas de mortalidad generan. Vale, entre ellas, pues bueno, hay que valorar la historia clínica del paciente, explorar bien las vías respiratorias, los síntomas más comunes, pues dependiendo de la enfermedad: tos, producción de fiebre, disnea, esputo, edemas, cianosis, dolor torácico a veces. Casi todas las enfermedades respiratorias de las que vamos a ver generan un deterioro de la función pulmonar a largo plazo. Y bueno, para hacernos un poquito la idea, pues afecta a 235 millones de personas en el mundo. El EPOC suele superar los 200 millones, siendo un tercio de los casos de estos moderados o graves. Dentro de las enfermedades infecciosas, pues casi todo suele ser tuberculosis, unos 10 millones de personas anualmente. La mortalidad, pues de 2,7 millones en el mundo. O sea, es bastante grave esta situación. En Europa, pues casi todo suele ser por enfermedades derivadas de la contaminación y de fumar y de hábitos de vida, entre ellas también el cáncer de pulmón. Y bueno, pues en España pues, se parece bastante a Europa. Es verdad que se da más en hombres que en mujeres, en población adulta un 10%, un 5% en niños, sobre todo con asma y gente mayor. Y bueno, es verdad que las enfermedades infecciosas pues suelen ser una de las causas más comunes a la hora de tener en el centro de salud y sobre todo de hospitalizaciones. Bueno, dentro del EPOC, pues esta se caracteriza por ser una obstrucción del flujo aéreo, ¿vale? No entra ni sale el aire, con lo que conlleva esa dificultad respiratoria y ese principio que va a afectar luego con el tiempo a la función cardiovascular. ¿Vale? Y sobre todo pues podemos encontrar dos enfermedades así principales del EPOC, que es el enfisema y la bronquitis crónica. Dentro del enfisema pues podemos destacar que es un daño de los alveolos, lo que reduce esa elasticidad de los alveolos y la capacidad para que haya ese intercambio con el torrente sanguíneo. Mientras que la bronquitis crónica es una inflamación del revestimiento de los bronquios, ¿vale? ¿Qué es lo que produce? Una cantidad de moco que obstruye ese canal y evita que salga y entre el aire, ¿vale? Esas son las dos diferencias principales. Bueno, tenemos que destacar que dentro del EPOC uno de los causantes mayores de esa irritación y de esos problemas respiratorios es el tabaco y las sustancias químicas, incluidos los alérgenos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es multifactorial y una cosa que es muy importante, es irreversible. O sea, una vez que tienes EPOC nunca te vas a curar. Lo puedes hacer que frene, puede ser paliativo, pero la enfermedad es irreversible, ya la tienes. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Pues bueno, tenemos EPOC leve y EPOC grave. El EPOC leve pues suele ser pacientes que acuden una o dos veces, 4 al año al centro de salud, a lo mejor van una vez al hospital, porque tienen infecciones respiratorias casi siempre o porque tienen muchísimo moco y no pueden ventilar bien. Mientras que en el EPOC grave suele ser un motivo de ingreso bastante frecuente, suelen ser ingresos que están altamente comprometidos. Y para que nos hagamos una idea, pues el 74% suelen ser hombres y suelen estar en habitación unos 8 días y en UCI una media de 6-7. Sí, son muy graves. Dentro de la enfermedad del EPOC, pues se asocia sobre todo con el sueño, con las apneas del sueño, para ser exacto, depresiones, ansiedades, problemas cardíacos, sobre todo si hay insuficiencia cardíaca, y insuficiencia respiratoria crónica, porque ya la tenga de por sí o porque ya la tuviera por alguna cosa causante que la generara. ¿Cómo se diagnostica? Pues bueno, la enfermedad tenemos muchas pruebas para diagnosticarla, pero realmente lo importante es el examen físico que realiza el facultativo, la historia clínica del paciente, ¿vale? Y luego es verdad que tenemos determinadas pruebas. Entre ellas, pues tenemos todas estas. La espirometría suele ser la más eficaz junto con la prueba de esfuerzo y la gasometría arterial. Y luego ya,
Para valorar a nivel anatómico o a nivel ya más clínico, para ver el deterioro y lo que ha generado, pues tendríamos el rayo de tórax, pero sobre todo el TAC, ¿vale? Esas son las principales pruebas que nos pueden orientar bien. Otras pruebas adicionales, pues bueno, podemos medir el volumen pulmonar, la capacidad de difusión y sobre todo la prueba de esfuerzo, que es bastante útil, donde lo ponemos al paciente en una bici, en una cinta de andar, y le metemos unos gases y medimos cómo entra y sale esos gases. Diagnóstico diferencial, pues sobre todo con el asma, con la insuficiencia cardíaca y con las infecciones pulmonares, ¿vale? Y bueno, pues es una enfermedad que vamos a ver que es muy limitante y compromete mucho al paciente. Dentro de la espirometría tenemos dos, la simple y la forzada, ¿vale? La simple pues es una inspiración profunda, donde luego él expulsa todo el aire en un tiempo, sin límite, ¿vale? Mientras los objetivos, pues ver los campos pulmonares, sobre todo los volúmenes de entrada y de salida, los flujos, si hay resistencias o no. Es muy útil para detectar problemas generales, sobre todo a nivel respiratorio. La capacidad vital, pues también nos la suele marcar bien, y el volumen y la capacidad residual. Por otro lado tenemos la espirometría forzada, que es lo mismo, pero tiene que expulsar todo en un tiempo marcado, determinado, ¿no? A lo largo de... ¿vale? Le damos el tiempo que tiene que expulsar. Y ahí vemos la capacidad máxima de los pulmones, ¿vale? Esta sobre todo nos sirve para ver el asma y el EPOC, ¿vale? Es la más diagnóstica, es la que se suele hacer también en los centros de salud, ¿vale? ¿Qué parámetros usamos? Pues sobre todo el vital forzado, ¿vale? Donde es la cantidad de aire que expulsa enérgicamente tras un ingreso, una inspiración grande, profunda, máxima también. Luego tenemos el volumen forzado, ¿vale? Que es la cantidad que expulsa en un segundo. Y ahí vemos si hay el grado de obstrucción que tiene el señor o el paciente. Y luego la velocidad, ¿vale? Que bueno, nos es útil también, sobre todo para diagnosticar estadios iniciales del EPOC. ¿Qué dificultades solemos tener? Pues mira, en el centro de salud solemos tener muchas dificultades porque normalmente el paciente necesita un entrenamiento previo a la prueba para que la haga bien, ¿vale? Y seguir bien las instrucciones, que a veces no las siguen porque es complicado, sobre todo a niños y ancianos, ¿vale? También tenemos problemas con la técnica es importantísima, no puede haber todos los errores que hay ahí abajo, no pueden existir porque entonces no sale bien, ¿vale? Entonces es verdad que es muy importante que no haya fugas de aire, que se lleve bien con los labios alrededor de la boquilla, ¿vale? Ponerle la pinza a la nariz para que no salga nada por la nariz, que sea en inicio lento, ¿vale? Y eso no nos sirve, tiene que tener un inicio potente para sacar un aire potente, que el esfuerzo sea inconsistente, porque le pedimos que a lo mejor dure 2-6 segundos, ya ha durado 3 y coge aire y lo suelta, entonces se ve como unos dientes de sierra por cada expiración, eso no nos valdría. Que tosan, que suele ser muy frecuente, sobre todo si son asmáticos, esto suele ser un problemón, porque no te dejan hacer la prueba, no, es imposible hacerla. Y sobre todo que obstruyan la boquilla con la lengua, ¿vale? O con prótesis dentales que se les mueva, entonces intenten hacer ahí y poner la lengua en medio y no entra bien el aire por la boquilla. Para garantizar la calidad de la prueba, pues mínimo tienen que ser 3 pruebas seguidas que sean aceptables, si no, no vale. Que los curvas y los volúmenes y los flujos sean consistentes, ¿vale? Que no haya fluctuaciones, que no haya dobles respiraciones, ¿vale? Y sobre todo que los parámetros FVC y FEV1 sean lógicos, ¿vale? Para ver un problema o el otro, ¿vale? Y sobre todo que no exceda de los 150 mililitros, eso sí que es importante. La epidemiología, pues bueno, la epidemiología, pues vamos a ver que es una enfermedad que se da mucho, como hemos visto, con una patología insidiosa, con problemas, porque hasta que le ponemos el nombre puede dar mucho margen de error. Tenemos una prevalencia alta, muy ligada al tabaco, muy ligada al tabaco y a factores laborales, sobre todo y contaminación, que se da casi siempre en países desarrollados, ¿vale? Bueno, está muy por la industria, entiendo, y por el sedentarismo y la forma de vida que tenemos.
Por otro lado, se da tanto en raza blanca como en raza negra, ¿vale? Es verdad que la raza blanca va más expuesta a tabaco, exposiciones contaminantes de las ciudades y de la industrialización, y aunque hay un patrón genético también, pero por ejemplo en resto, razas de piel oscura, pues ahí sí tenemos un predisponente muy grande a nivel genético, ¿vale? Sobre todo. Y luego los factores socioeconómicos que afectan mucho, sobre todo a áreas rurales o áreas aisladas, a sistemas sanitarios que no tengan acceso, pues vamos a tener más frecuencia de POC y sobre todo a nivel laboral, ¿vale? Luego, el tabaco pues mata muchísimo, es una de las que más eleva la patología de este tipo de mortalidad, ¿vale? Siendo, como vemos, el EPOC muy frecuente y muy lesiva a nivel del mundo. De hecho, se diagnostica y se cree que aproximadamente van a fallecer en los próximos 10 años, con lo cual ya limita mucho. Es la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta causa de muerte en España. Vale, y es verdad que estamos duplicando la tasa a los hombres frente a las mujeres. Por otro lado, los factores de riesgo, pues bueno, sobre todo que se suele dar mucho en gente mayor, porque a partir de los 75 años casi perdemos un 75% de la capacidad pulmonar, con lo cual a partir de ahí pues es más normal que se dé episodios de POC o enfermedad de POC, aunque no tengas factores de riesgo, pero es verdad que con factores de riesgo, pues esta enfermedad, en lugar de empezar con 75 años, se empieza con los 30, 25-30, y a los 40-50 es cuando aparece ya el diagnóstico y aparecen los problemas con la esperanza de vida de hasta los 60-65. Vale, todo esto, a mayores factores de riesgo, hacemos efecto Clausterin, empezamos a ser exponenciales los problemas y empezamos a cortar la calidad y la cantidad de vida. Como hemos visto, el tabaco pues es primordial que dejen de fumar. Prácticamente es responsable del 80% de los casos de POC y de los casos de muerte también, y la aceleración de que aparezca el EPOC entre los 25 y los 30 años. Eso es muy importante. De hecho, va asociado muy directamente los cigarrillos que se toman frente a la patología de riesgo. O sea, entre 1 y 14 cigarrillos es un 5%, y hay más de 25 cigarrillos, pues es más de un 10% de elevado de tasa. O sea, de veces, no un 10%, 10 veces más frecuente en gente que fuma una cajetilla diaria frente a la gente que toma la mitad, que es 5 veces más frecuente. El fumador pasivo, pues tenemos un problema aquí, porque tenemos que hacer hincapié en que las madres no fumen, las madres gestantes, las madres que estén cuidando que no fumen, pero es que tampoco pueden fumar los padres ni ningún miembro familiar delante de esa embarazada o delante de esos niños. ¿Por qué? Porque se incrementa muchísimo la patología pulmonar, tanto en el desarrollo como en la formación, como en la maduración, como en las infecciones o reinfecciones. Se hace el sistema mucho más débil y hay muchísimo más problemas a nivel respiratorio en los fumadores pasivos, tanto que llega a afectar igual que la gente que fuma. No hay diferencias. Luego tenemos otros factores que son estos hasta llegar hasta el octavo, ¿vale? Donde vamos a ver patologías que van a desencadenar. Por ejemplo, niños de bajo peso, prematuros, niños con alto peso, por ejemplo, madres gestantes diabéticas con pesos altos, pues van a tener una alteración del crecimiento pulmonar y del desarrollo pulmonar. La actividad bronquial, pues también nos va a dar patología, sobre todo en la edad adolescente, niños adolescentes, ¿vale? Sobre todo. Y es un declive rápido que aumenta esa tasa. Las infecciones víricas nos van a hacer infecciones muy frecuentes en los primeros 12 meses de vida. Está asociada a tener EPOC el día de mañana y reinfecciones y demás. Aquí la lactancia materna es primordial, ¿vale? Frente al resto de lactancias artificiales, y todas las infecciones tipo VIH o tuberculosis o neumococos pueden generar por sobreinfecciones cuadros de POC que ya se queden cronificados, ¿vale? Porque recordemos que una vez que se diagnostica ya no hay marcha atrás. Los contaminantes atmosféricos van a afectarnos, sobre todo nitrógenos, plomos, mercurios, ozono, polvo,
¿vale? Silicosis, por ejemplo, en las exposiciones laborales, como estamos viendo en cementeras, joyeros con polvo de oro, toda la gente de carpinteros que trabaje con maderas y con barnices. Las deficiencias genéticas de la antitripsina, que sobre todo nos va a afectar a las capacidades que tienen los neutrófilos para moverse y para atacar, con lo cual se hacen menos eficaces, hacen daños en las paredes de los tejidos pulmonares, también nos va a afectar al hígado haciendo cirrosis y normalmente suele derivarse en enfisemas y en EPOC, esta patología. Luego vamos a tener también el problema nutricional, ¿vale? De dietas carentes en antioxidantes, vitamina A, E y C sobre todo, que es un protector a nivel de tejido alveolar. Nos vamos a ver mucho gente que hace dietas muy estrictas, cetogénicas, con el tiempo sin supervisión de un especialista, también nos va a dar muchísimo problema en todas estas pacientes. Luego tenemos también los diferentes tipos de prevención, ¿vale? Tanto en EPOC como en asma, aquí son muy similares, no vamos a repetir en los siguientes, ¿vale? Entonces, a nivel primario, pues todo lo que son estrategias de prevención y de screening, eliminación de gente que fume, eliminación de fumadores pasivos, de hábitos tóxicos, ¿vale? Y muchísimo hincapié en todo lo que es la patología y todo lo que es la conservación del medio ambiente para todo esto. De la contaminación atmosférica me refería sobre todo, ¿vale? Los fumadores pasivos y que hagan ejercicio y la dieta. A nivel de prevención secundaria, pues aquí ya la enfermedad ya ha aparecido, con lo cual tenemos que educarles, enseñarles a usar las medicaciones, cómo se usan bien, hacer programas de cribados con espirometrías ya buscando patología, sobre todo una espirometría anual es lo que tendríamos que hacer a estos pacientes en el centro de salud, ¿vale? Igual que un electro anual mínimo, lo suyo sería cada 6 meses si es cardiópata y si no, uno anual también, con su analítica, ¿vale? Y sobre todo campañas de gripe, de neumococo, de meningococo si le toca, ¿vale? Que haga ejercicio físico, deberíamos de ponerle unas tablas de ejercicio y recetar ejercicio, ¿vale? Y todo lo que es a nivel de nutrición ya bien visto, incluso derivar si hace falta a un nutricionista. Importantísimo que dejen de fumar si son fumadores, ¿vale? Y sobre todo concienciarlos mucho del problema que tienen, ¿vale? Y luego ya a nivel terciario pues ya está establecida, ya es crónica, ya hay una limitación, con lo cual pues va a estar enfocado a que continúen y comprendan el tratamiento farmacológico y lo hagan muy bien, ¿vale? Rehabilitación pulmonar, sobre todo incentivadores y peak flow. Y si es necesario, pues mandar al fisio, pues mandar a un fisio a un trabajo ocupacional, si es necesario, igual que a un nutricionista, ¿vale? Y tenemos que educar a la familia, esto es importantísimo, hay que educar a la familia, si no, no hacemos nada. Vale, vamos a pasar a otra enfermedad, que es el asma, ¿vale? Es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias, hasta aquí es igual. Lo único que se caracteriza por episodios, no es continua, son episodios recurrentes a lo largo del año donde va a aparecer disnea, sibilancia, pitos, opresión torácica, tos, sobre todo mucha tos, ¿vale? Tanto que llegan a vomitar a veces de los ataques de tos que tienen por la mucosidad. ¿Esto por qué se causa? Porque hay una inflamación y un estrechamiento de la vía, y ese esfuerzo que tienen que hacer para que entre y salga el aire es el que les va a generar esa irritación. También aparte de los irritantes que haya que generen ese ataque, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es en este caso lo que es el asma, el ataque de asma sí es reversible, ¿vale? Esa hiperreactividad bronquial y esa inflamación de las vías, ¿vale? Entonces es importante porque a nivel mundial pues se da muchísimo, estamos en 235 millones de personas que lo van a tener. Por otro lado, es un gasto muy alto a nivel sanitario y es una merma de la calidad de vida tremenda de los profesionales. Bueno, pues tenemos unas diferencias entre asma y EPOC, ¿vale? Por un lado, la edad de inicio, normalmente el asma suele ser más infantil y juvenil y el EPOC suele ser gente más mayor.
Las causas, pues el asma suele ser más inflamatorio alérgico y el EPOC suele ser causada más por exposición prolongada a los irritantes, ¿vale? Durante mucho tiempo. Reversibilidad, pues los síntomas del asma sí son reversibles, la enfermedad no, pero el EPOC no es reversible, es permanente y progresivo, ¿vale? Y es verdad que el asma suele desencadenarse por determinadas situaciones, cosa que el EPOC es continuo a lo largo del tiempo de todo el año. Vale, ¿cómo diagnosticamos el asma? Pues igual que con el EPOC, una espirometría, se suele hacer pruebas de alergia, que eso en el EPOC no se hacía, es la única, yo creo, diferencia, y luego pueden ir acompañadas o no de alguna tecnológica a nivel de placa o tal, pero normalmente suele ser una espirometría y la prueba de alergia, junto con una buena historia clínica y una exploración física bien hecha con examinación todo de nasofaringeo entero. Vale, los tipos de asma, pues tenemos mogollón. Aquí tenemos asma de alergia, que suele ser normalmente por ácaros, polen, piel de animales, lo que es la caspa, mohos, también ciertos alimentos nos la pueden generar. Alergias que, por ejemplo, asma que no sea alérgico, por ejemplo, el estrés nos puede generar, altas emociones también nos puede pasar, aire frío y hacer ejercicio con sequedad ambiental y frío, y el ejercicio sobre todo, ¿vale? Tenemos asmas estacionales, tenemos asmas por ocupación laboral, por ejemplo, exposiciones a lejía, suele pasar bastante. De hecho, tenía una compañera en el centro de salud que tenía como una reacción a la lejía y se cerraba y no había forma de respirar y teníamos que meterle medicación. Suelen ser estas asmas, hay algunas eosinófilas así raras que suelen aparecer más en adultos. Hay veces que vacunas y salen otras alergias que antes no tenías por la sensibilización de la vacuna de la alergia, o más que vacuna, sensibilización de la alergia, porque no es una vacuna como tal, aunque se la llame vacuna, ¿vale? Y sobre todo la obesidad. La obesidad puede hacer que haya cuadros más severos precisamente por la obesidad, porque esa presión y esa no ventilan bien, ¿vale? También suelen ser personas más sedentarias y tener menos capacidad pulmonar. Bueno, los factores de riesgo son exactamente iguales que en el EPOC, salvo la parte de la atopia, ¿vale? Que lo veremos ahora un poquito más adelante. Que sean niños, que el otro eran adultos, como hemos dicho, y el momento, si es alguna estacional, el momento que sea, ¿vale? Porque darán más casos, no, pero el resto es totalmente, exactamente igual. Tabaco afecta muchísimo al asma, muchísimo. De hecho, casi todos los niños que han sido expuestos en los primeros 12-24 meses tienen unas tasas brutales de asma, e incluso en madres fumadoras en momentos gestantes. Vale, ¿qué es la atopia? Pues vamos a ver, la atopia es una predisposición genética a tener reacciones alérgicas, no es más. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas pues, van a tener, aparte de piel atópica, ¿vale? Que es una piel como un lagarto por una reacción alérgica a alguna cosa que le ha generado eso, que puede ser desde los suavizantes, desde determinados alimentos como el pollo o el huevo, o algún alimento que haya alguna cosa que le hayan manipulado al animal, pues, por ejemplo que le hayan dado antibióticos, también te puede salir. La caspa de los perros, de los gatos, el frío, hay gente que le causa la piel atópica al frío, está relacionada con la exposición solar y yo creo que también debe haber algo ahí con la vitamina D por medio. Y sobre todo que, bueno, estas personas pues tienden a tener muchas reacciones más aparte de la piel atópica, pues pueden tener asma, pueden tener inflamación de las vías respiratorias, hipersensibilidades bronquiales, suelen tener ataques de asma bastante severos, pero bastante urgentes además, ¿vale? Y es verdad que hay muchas veces no se puede saber a qué es alérgico esta persona porque es como difuso los diagnósticos y se necesitan hacer pruebas más específicas. Suele tener
como un momento de acumulación y de repente detonan con la alergia, que es lo que da la urgencia, ¿vale? Y sobre todo se ve mucho con las dermatitis atópicas y eczemas de los bebés o niños pequeños, que de hecho se les trataba antiguamente, no sé si se seguirá haciendo, con los bodys húmedos, rebajados con lejía, para que se les quitara esa piel de lagarto y esas heridas, esos eczemas que tenían, porque aparte que duelen muchísimo, pican muchísimo. Y suelen también tener muchas alergias de fiebre del heno, que es la fiebre de las gramíneas de toda la vida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es una característica muy individual de cada persona que le va a detonar de formas muy diferentes, pero que afecta mucho, con mucho gasto, con mucha calidad, mucha merma de calidad de vida para estos niños y estos pacientes que la tengan. Y esto es una cosa que es para toda la vida, ¿vale? O sea, no solamente te va a afectar de niño, sino de mayor también te va a afectar la piel atópica, ¿vale? Bueno, tenemos también los alérgenos más frecuentes con el asma. Sobre todo suele ser lo que hemos estado diciendo, ácaros del polvo, ¿vale? Que hay que evitar pues que tengan alfombras, cortinas, tapizados en los muebles, a lo mejor aquí cueros o pieles sintéticas. Si tienen animales, pues por ejemplo si son alérgicos al gato, hay unos sprays de una marca bastante conocida, que no lo voy a decir, que funcionan súper bien y le quitan la alergia a ese gato, ¿vale? Tenemos también que aspirar muchísimo, y limpiar muchísimo para que no haya nada. En momentos de polen, pues a lo mejor deberían de salir con mascarilla, ¿vale? Sobre todo si son muy alérgicos. Intentar que la casa nunca esté húmeda por los mohos, ¿vale? Siempre muy ventilada, y si hace falta pues deshumificadores. Importantísimo no pisar las cucarachas, porque nos metemos esas proteínas en casa y dan muchísima reacción alérgica a muchísimas personas. E intentar sobre todo no fumar ni ningún tipo de vapores químicos, ¿vale? Con eso se evitan muchísimas de estas reacciones muy salvajes en este tipo de personas, sobre todo con las que son atópicas, ¿vale? Y sobre todo de crisis de asma. Y luego tenemos también unos factores que pueden afectarnos y hacer que en ese determinado momento se dé ese ataque de asma o se dé mucho más fuerte. Entre ellos son la menstruación. En ese momento la mujer está más sensible a este tipo de ataques, sobre todo si son atópicas, ¿vale? Cuando están haciendo ejercicio intenso en aire frío, en invierno y seco, o sea, Madrid en esto se nota, ¿vale? Momentos emocionales, como hemos dicho, sobre todo de estrés por el trabajo, malas noticias o un ataque, por ejemplo, que sea una persona muy ansiosa, pues le puede detonar en un ataque de asma, ¿vale? Y de eso causar una patología bastante, hasta que no se baja ese emocional, no suelen remitir tan fácilmente, aunque le metamos medicación. Los reflujos gastroesofágicos, por ese reflujo que irrita todo lo que es el esófago y puede hacerte en ese momento que salga el ácido que te dé un ataque de asma, ¿vale? Y suele convivir con más enfermedades, entre ellas, como hemos visto, la obesidad, rinitis, ¿vale? Eso suele ser bastante sobre todo en las alérgicas primaverales o en las alérgicas de tipo arizónicas, que se dan un poquito antes, entre noviembre y febrero, y sobre todo con la apnea del sueño. Puede ser que la apnea empeore mucho con el asma, pero normalmente el EPOC y la apnea sí suelen ir de la mano. Y si encima eres asmático, pues estamos jugando ahí en la cuerda floja. Tenemos que tener mucho cuidado y prevenir al paciente y educar al paciente precisamente en todo esto para que lo haga bien. Bueno, como hemos visto, he intentado ser rápido y condensar todo lo más posible para no alargarme mucho en este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os sea útil, espero que vayan muy bien los exámenes y un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego.